Buenas, señorita. Hola. ¿Nos puede decir algo, introducirse a nosotros? Claro, mi nombre es Yesenia, mucho gusto. Estamos en Perú ahorita, 3:54 de la tarde. Bueno, gracias por la invitación. Eh, De nada. Estoy dispuesta a responder las preguntas que me va a hacer. Vamos por la entrevista entonces. Claro, ¿Qué significa para ti una buena relación? para mí una buena relación es estabilidad, respeto, porque cuando hay respeto hay de todo. Hay la persona con la que tú estás en una relación, bueno, tiene que funcionar bien, porque la buena relación es cuando hay comunicación entre ambas partes y se puede mejorar con el tiempo, pues si hay presentan o si presentan en el camino algún problema, están para hablar, para poder solucionar sus problemas y sus diferencias, o qué le gusta o qué no le gusta, y preguntarse. Y también si de repente ves algo malo en una pareja o que si no te gusta lo que tu pareja está haciendo, entonces hablarlo, ¿sabes qué? No me gusta tal cosa, hay que mejorar en esto para que pueda mejorar la Entonces relación lo día a más día, importante es buena comunicación. la comunicación. Ujú. ¿Cómo reconoces cuando alguien está realmente interesado en ti? Cuando hace muchas cosas, por ejemplo, eh, cuando la persona está interesado en ti, no dice no, por más que esté ocupado, cuando quiere verte, te dice, voy a ir a verte, o cuando tú le llamas, está para ti. No le interesa lo que está haciendo, pues si ve que te necesita, va a ir por ti. También hace cosas buenas, te lleva de paseo, no tiene vergüenza en andar contigo, te presume en todos lados y te quiere conquistar. Ujú. ¿Qué pruebas pones a tus pretendientes para ver si están realmente interesados? La prueba que yo pongo es exactamente eso, tengo que ver el interés. Si están interesados en mí, yo lo que hago mayormente es quizás poder salir con él. También si estoy interesada yo en él, hacer cosas por él. Y si la persona no hace esas cosas es porque no estoy al 100% de su interés. Entonces, si me quiere ver como una opción, pues lo dejo ir. ¿Has rechazado a un hombre con quien quisieras tener relación para probarlo? Sí. ¿Cómo salió? Al final, él me di cuenta de que quizás esa persona me quería, no para algo serio. Y entonces éramos amigos, pero cuando él me propuso algo indebido y le dije que no. Acá las mujeres lo hacen frecuentemente. No sé, creo que en diferentes países las personas somos distintos. Si la mujer quiere caer o también quiere disfrutar el momento, lo hace. Pero si no, no. ¿Qué calidades en una pareja te hacen sentir segura y valorada? Como le dije, cuando hace muchas cosas por mí, ¿no? Cuando mayormente la persona quiere salir contigo, hablan de proyectos, hablan de metas, de lo que quieren hacer más adelante en el futuro. Y es que realmente quiere pasar el resto de tu vida contigo. ¿En qué posición tendría que estar un hombre para que toleres su infidelidad? ¿Qué situación, ¿Ya? en qué situación tendría que estar tu pareja para que le estás tolerando a veces acostarse con otras mujeres? Yo, en mi caso, yo no permito eso. No,
pero digamos si sería presidente Si tendría quizás un alto o cargo tendría multimillonario o multimillonario. digamos un príncipe de Arabia, No, ¿le yo no toleraría? soy una mujer interesada. Quizás para las interesadas aguantan lo que son los cuernos, Ajá. infidelidades. Y entonces, a mi posición, yo soy una persona que trabaja, soy una persona que no necesito aguantar cosas, infidelidades de un hombre para ver si mi situación económica mejora o no. No, yo no permito la infidelidad. En mi caso, lo mando al otro lado. ¿Qué opinión tienes sobre las relaciones monogámicas? Opiniones monogámicas. ¿Cómo es eso? Monogámicas es relación donde hombre tiene varias mujeres. Ya, mayormente eso creo que sucede en el país de Arabia. Ajá. Creo que son culturas, ¿no? De ellos mismos que permiten, por ejemplo, en años antepasados, ancestrales, nuestros abuelos tenían muchas mujeres. Acá en Quizás, Latinoamérica. claro, ¿no? En la cultura. Entonces, eso fue antes, pues ahora con lo que en la actualidad ya es muy distinto, no se ve eso, en Perú no se ve eso. Y quizás mayormente el hombre que tiene muchas mujeres debe de tener su posición económica, ¿no? Alto, para poder mantener a todas por iguales. Y acá pues el hombre es infiel gratis. ¿Y qué se cambió que ya no hay relaciones monogámicas en Latinoamérica? ¿La El conquista lo cambio, cambió? ¿cómo? ¿La conquista lo cambió? No, quizás se fueron perdiendo las costumbres, no precisamente porque la conquista lo cambió o con el tiempo pues varían muchas cosas, ¿no? Y mejoran o tal vez se empeoran muchas cosas. Y en este caso pues se terminó y entonces solamente son historias porque no lo he vivido, simplemente son historias de lo que nuestros abuelos nos contaron y de lo que yo he visto pues desde que tuve uso de razón, esas cosas no existen. Y sería algo que como mujer, ¿no? Si tu pareja te engaña, pues es falta de respeto. ¿Crees que las relaciones en Latinoamérica son diferentes a las del extranjero? Y yo pienso que sí, ¿Cómo son diferentes? porque mis amigas que tienen enamorados extranjeros dicen que son más liberales, el extranjero es más liberal y que cuando regresa a su país sí está con otra mujer, ¿no? Porque, como dice el dicho, ¿no? Amor de lejos, feliz los cuatro. Y, y muchas veces, pues, las relaciones funcionan mejor también la distancia y a veces el extranjero viene después de un año, 2 años y la relación sigue. Y veo en ese caso, en el caso de mis amigas, pues persiguen ellos, ya están 4 años juntos, pero normal. No sé cómo es realmente estar con un extranjero, no lo he experimentado, pero yo veo eso en casos diferentes. Y acá en Perú nosotros pues somos mujeres que si la persona te demuestra fidelidad, tú lo esperas, lo respetas. Y si ve que tu pareja quizás no te respetaría también, ¿no? Lo dejarías. En mi caso. ¿Cómo suelen acercarse los hombres latinoamericanos a las mujeres en comparación con los hombres de otros lugares? A lo que yo he visto, cuando los extranjeros llegan en el albergue de mi tía, pues si alguien le gusta a una mujer latina, se acerca, se acerca y lo dicen directo.
si lo acepta o no. Y si dice no, pues el extranjero es muy respetuoso también, ya no le vuelva a molestar. Pero en cambio un latino es insistente, te busca, te molesta, está atrás tuyo, por más que lo rechaces, puede llegar de repente a ser una persona, eh, ¿cómo se dice eso cuando te insisten ya como ahí no me sale esa palabra, como algo tóxico que viene ya a ser un problema. O, pero hay personas que también entienden. ¿Crees que en el extranjero se malinterpreta cómo funciona el romance en tu país? Creo que no, de acuerdo a cómo tú lo interpretas, de acuerdo a cómo tú lo manejas. En mi caso no. ¿Cuál es tu idea de la cita perfecta? Mi idea de la cita perfecta, conocernos más. Desde un principio, quizás hasta meses puede pasar, ¿no? Y vas conociendo a la persona, cómo es realmente, si es caballero, si te respeta como amiga o sabe esperar, porque hay personas que te hablan en un mes, te quieren conquistar en 2 meses y te quieren llevar a la cama. Una vez que caes, ya fuiste, porque muchas veces consiguen eso y se largan. Entonces, como mujer, tienes que hacer esperar un poquito más, hasta incluso puede pasar años para que puedan conocerse más. Y quizás ya tú ves ahí si logras estar con esa persona. ¿Crees en el amor a primera vista o solo después de conocer a alguien profundamente? Te puede gustar a la primera vista, pero enamorarte no, en mi caso no. Yo me enamoro de la persona cuando estoy en esa relación y esa persona hace muchas cosas por mí. Si hay interés en mí, veo esas cosas y me respeta, no solo a mí, a mi familia, si es respetuoso con todos, si te respeta delante de su familia, entonces ya tú ves si logra hacer el amor de tu vida o si quieres estar con esa persona para formar una familia, ya tú ves en el camino. ¿Cuál es una forma sutil en que una persona puede mostrar que le importa sin decirlo? En las acciones se ve eso, como de repente en la mirada, de repente yo, yo te puedo gustar a ti o tú me puedes gustar a mí, ¿no? Entonces, las mujeres somos más tímidas en eso, no nos podemos declarar o no te puedo decir me gustas, pero si yo me comporto de repente contigo muy amable, me acerco a ti o te digo vamos de paseo, o sea, es porque me gustas, porque no con cualquiera hacemos eso. ¿Piensas que las apps de citas pueden llevar al amor verdadero o solo son diversión casual? No lo sé porque nunca me ha pasado a mí, pero yo veo que a muchas personas que sí encontraron el amor de sus vidas, hasta se casaron por medio del apps. ¿Cuál es un gran atractivo que mucha gente subestima? Atractivo, como más o menos me puedes explicar cómo Que que para ti que es atractivo que otros subestiman. una persona En una persona, claro. En en hombre, contexto de parejas, contexto de pretendientes. el atractivo. A ver, ¿qué te podría decir yo en ese aspecto? No lo sé porque yo nunca he subestimado. La persona que es caballero, muchas veces no se dan cuenta, pero solo eso, para mí. ¿Qué tan abierta crees que es tu generación para hablar de intimidad? En la actualidad ya hablar de la intimidad o de sexo es muy importante para poder quizás conocer y planificar cuando quieres hacer algo
más que todo cuidarse como mujer para ya no traer hijos al mundo pues a sufrir, porque muchas veces hay parejas separados o se embarazan, ¿no? De algo que no se ha planificado y muchas veces te deja la persona que te ha embarazado, se va. Y entonces es muy importante hablar de, de sexo en esta actualidad. Eso es lo que mis padres me han enseñado para poder protegerme yo. ¿Qué hace fuerte la química sexual para ti? ¿La atracción física, el vínculo emocional o ambos? Es importante la atracción física también porque la persona pues que es guapo pues también, pero más que todo en este caso a mí lo que más me interesa es que esa persona sea buena, sea respetuoso, no me importa el físico, pero si esa persona pues a quien yo quiero es interesante en su físico también sería bueno, ¿no? Pero si no, si no es ya pues, si me enamoro tal cual como es él, y entonces eso es para mí importante. ¿Piensas que las mujeres en Latam son juzgadas más duramente que los hombres por explorar su sexualidad? No lo sé, no creo, no creo. O sea, ya todo está abierto, ya no juzgan a las mujeres para... Antes quizás, pero ahora no, ya no se ve esas cosas. Son, ustedes son más y más liberales. ¿Liberales? ¿Los latinos? No, no No, a sé. menos de cultura o de estas cosas que hay. No, es que no es eso el de liberales, sino que nosotros en ese aspecto nos cuidamos. Lo que es algo íntimo, lo reservamos para nosotros. ¿Cómo sabes cuándo estás realmente cómoda para ser íntima con alguien? Cuando te gusta esa persona, puede pasar de todo en cualquier momento, en donde sea, no importa el lugar. Cuando te gusta, lo agarras, lo das y está. Cuando el amor fluye, todo está abierto. Claro, cuando hay amor, pues. ¿Crees que la gente de tu edad prefiere aventuras casuales o compromisos a largo plazo? ¿Y por qué? En estos tiempos, las personas todavía, algunas personas ven algo de aventura todavía. Lo que mayormente los latinos buscan estabilidad es a partir de los 40. Ya no buscan para poder divertirse, sino quieren estar seguros de que con quién envejecer. ¿Cuál es la parte más difícil de salir con alguien en el mundo actual? Con un tacaño. O sea, ¿no te invitan? ¿Cómo? ¿No te invitan? ¿O cómo? Tacaño es alguien que te invita a salir, pero no invierte en ti. No gasta dinero. No gasta dinero, no te da ni siquiera agua, no te ofrece ni siquiera un refresco, nada. ¿Piensas que las redes sociales ayudan o dañan las relaciones? No, depende de cómo tú manejas tu relación, cómo funciona tu relación como pareja. Las redes sociales son para distraernos, pienso yo. Yo lo utilizo para eso, para algunas informaciones que también me sirven. ¿Cómo equilibras la independencia con estar en pareja? Conquistar en parejas. Sí, estar en relación. Yo pienso que debo de hablar mucho con esa persona para que me tenga confianza. Si esa persona no confía en ti, entonces, ¿para qué seguir? Se termina, ya. Porque uno lo que busca es
estabilidad, seguridad y que no te estén reclamando por cosas que no vienen ni al caso. ¿Has terminado con alguien por razones que crees que otros no entendieran? ¿No entenderían? Yo terminé una vez con una persona por un chisme de lo que me habían contado de él cuando no era cierto. Y eso fue pues años anteriores, cuando todavía era una menor de edad, digamos, a los 20 años, o sea que no conocía todavía, no era una mujer madura. Y entonces me dejaba llevar por las personas X y en vez de hablar con la pareja, pues decidí terminar solo por haber escuchado cosas de él que no eran ciertas. ¿Crees que todos tienen un alma gemela o que el amor depende de la elección y el momento? Yo pienso que depende de la elección, ¿no? Con quien tú quieres estar. Como yo ya dije en un principio que para estar con esa persona tienes que conocerlo. Y si con el tiempo ves que algo malo en él, entonces, ¿por qué seguir tratándolo? Si tú sientes que estás bien o que si puedes tener una relación, buena relación con esa persona, pues llegas a estar con él. Y si no, no. ¿Cuál es una lección sobre el amor o la intimidad que te hubiera gustado aprender antes? Elección de amor. Por ejemplo, antes las personas solamente te buscaban para tener intimidades, ¿no? Y entonces yo no sabía lo que era el respeto y yo pensaba que si al tener algo de intimidad ya te amaba y muchas veces nos equivocamos en esas cosas. Me hubiera gustado conocer un amor bonito antes de tener esas cosas, ¿no? Pero nos equivocamos, pero a través de eso, de las experiencias o malas experiencias, aprendemos. ¿Cuáles son los roles femeninos en la relación? Los roles femeninos en la relación. ¿Qué son tus responsabilidades? ¿Qué piensas? Para que la persona se pueda sentir segura contigo, yo lo que tengo que hacer es mejorar como persona. Si es que de repente soy orgullosa, debo de mejorar en ese aspecto. Y si de repente soy muy tosca, debo de mejorar, porque hay muchos hombres que no le gustan eso. Tengo que mejorar cada día como mujer para que mi pareja se sienta bien. ¿Y cuáles piensas que son los roles masculinos en una relación? Cuando te trata bonito, eso es lo que nos gusta a las mujeres. Que para él tú seas importante, que te presuma en todos lados, ante sus amigas, en una reunión y que te ayude en la casa. ¿Te enamorarías de un extranjero? ¿Porque sí o no? Yo rechacé a 3 extranjeros, uno de Estados Unidos, uno de Francia y uno de, no sé, no me acuerdo, de otro país. Eh, no los acepté simplemente porque no me gustaban, no me gustaban. ¿Aceptarías casarte con alguien quien conociste en línea? Quizás puede funcionar, ¿no? Si es que con el tiempo me va bien, si de repente llego a estar con él o si me doy la oportunidad de conocer y ser su enamorada o ser su novia y comprometerme, tal vez puede ser que sí funcione,
o puede ser que no. ¿Crees que los hombres extranjeros tratan mejor a las mujeres latinas? No, cada persona es muy diferente. No importa si que sea de otro país, que sea extranjero, que sea latino, o que eso no importa. La persona tiene sus propias formas de tratar. Cada hombre, no importa de dónde seas, pero cada uno es distinto, igual como las mujeres. ¿Qué opinas de los hombres extranjeros quienes vienen a buscar novia en Latinoamérica? Para mí me parece bien, porque son sus gustos de ellos. Es como que si yo quisiera tener un novio extranjero, me iría también en otro país a buscar para poder estar con alguien que me gusta. Y si no, pues de repente me encuentro a mi paisano, ¿no? Y me parece bien que alguien pues haga locuras de amor, que venga de tan lejos para conquistar a una mujer. ¿Quiénes besan mejor, latinos o extranjeros? Yo nunca besé a un ¿Y extranjero. tus amigas qué dicen? Algunos me dicen que no saben besar. Algunos me dicen que no saben hacer Los el amor. extranjeros no saben besar. Algunos dicen que no saben hacer el amor, aunque algunas de mis amigas dicen que sí, lo hace feliz en todos los aspectos. Son personas que realmente tal vez tienen que trabajar en ese aspecto. ¿Te parece atractivo que un extranjero trate de hablar español con acento? Sí, para mí sí. ¿Aceptarías dinero o regalos a cambio de compañía? Jamás. Pero digamos compañía, ir con alguien a alguna reunión. No. Si es que yo quiero acompañarlo libremente, me voy sin condiciones. Si es que no quiero, le digo que no, pero no voy a ir jamás por dinero. Y si es mi amigo, lo puedo acompañar en las reuniones o a donde me quiere llevar sin pedir nada a cambio, porque de eso se trata la amistad. ¿Por qué crees que las latinas atraen tanto a los hombres de otros países? Quizás las latinas piensan que los extranjeros que vienen pues son millonarios. Quizás por ese lado van muchas personas, aunque algunas mujeres también se enamoran realmente sin importar la posición económica. ¿Y por qué los hombres están atraídos por las latinas? Y eso deberías de preguntar a un hombre. Yo no podía responder. Entonces tú no Quizás tienes opinión sobre eso. no, no. Yo pienso que porque todas somos hermosas. Cuando un hombre en la calle se te acerca, ¿qué es lo primero que piensas? Acá no necesariamente se acercan. O muchas veces cuando pasas te silban, ¿no? Y Silban. entonces, Ah, ya, te silban y entonces tú dices que eso hacen latinos. piensan que son mañosos, ¿no? O sea, que te están faltando el respeto. Eso mayormente pensamos nosotros. Cuando de la nada vienen y te dicen, hola mi amor, ¿no? Sin conocer. Entonces lo que yo me hago es alejarme y le miro mal, ¿no? Y si se pasa, pues le doy su golpe. ¿Y cuando alguna vez se acercó una persona extranjera a ti, querer hablar o pedir tu número? Nunca me pasó eso. No creo que son capaces algunos. Son respetuosos a lo que yo hasta el momento he visto. Los extranjeros son respetuosos. Mientras que no te conocen, a una desconocida no lo puedo pedir el número. No sé si pasó en otros casos, pero a lo que yo pues veo es que nunca pasó. ¿Cuál es un error común que cometen los hombres cuando intentan coquetear o llamar tu atención? El error común. Cuando de frente te invitan algo y te quieren llevar en un hotel. Por primera cita. En la primera cita, muchos.
¿Eso te pasó muchas veces? Una vez me pasó eso. ¿Por qué? Le dije. Conmigo no va eso. ¿Tus amigos y familiares tienen opiniones diferentes sobre el hecho de que salgas con hombres de otros países? No, no, Ni con latinos, no les no, no, interesa. no, 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 no. No se meten en nuestras vidas, pero sí te aconsejan. Cuéntame sobre el mejor gesto romántico que hayas recibido. Cuando yo tenía un novio de Huánuco y me sorprendió cuando se fue a la universidad con un ramo de flores y él no me había dicho nada. Me sorprendió ahí y delante de todos me abrazó y yo sorprendida, que nunca me había pasado esas cosas. ¿Hay algún estereotipo sobre las mujeres latinas que te resulte especialmente frustrante o que sea completamente falso? No sé, la verdad. No escuchaste nada No, de estereotipos. no. Si pudieras darle un consejo a un hombre que quiere conectar con una mujer latina, ¿cuál sería? Que sea caballero, que sepa tratar bonito a una mujer, que lo respete. Nada más, porque todo empieza del respeto. De ahí lo que venga ya es decisión de la mujer. Muchas gracias por la entrevista. A ti.